Bienvenidos mis amigos, mis amigas y Shabbat Shalom. Hoy estamos con Proverbios en hebreo Mislei, capítulo número 21, y lo hemos titulado Lo correcto y lo justo antes que el sacrificio, porque va a ser el refrendo del verso 3 de este capítulo 21 del libro de Proverbios. Lo correcto y lo justo antes que el sacrificio. Eso es lo que Elohim demanda. Hay muchas campañas de abnegación, de negarse, de no tener ego, de la abnegación más absoluta, del sacrificio, de pasar por la mayor estrechura posible, por la mayor ceniza, aflicción y cilicio, pero resulta que no presentan lo correcto y lo justo. Y Elohim es lo que pide de nosotros, lo correcto y lo justo antes que el sacrificio. Saben ustedes que antes hacemos un recorrido por lo que nos ha llamado la atención en esta semana, y en esta semana hay unos cuantitos puntos, como por ejemplo que les voy a contar el caso de una mujer que había en la iglesia evangélica donde yo he estado la mayor parte desde de niño, de los 10 a los 21 y desde los 23 a los 30 prácticamente. Así que he estado gran parte de mi vida en esa iglesia evangélica, en Filadelfia, de denominación gitana, y allí había una muchacha, como tantas otras, que si vamos a lo que de verdad es, se les llama sensuales, porque la sensualidad es abandonar los sentidos, ¿verdad? Abandonar los sentidos, no ser conscientes, sino entrar en inconsciencia por medio del abandono de tus sentidos y ya pues enajenarte y enloquecerte. Y de hecho el movimiento pentecostal es precisamente eso, muchas veces son movimientos espasmódicos, pero que no tienen razón de ser ni son controladas por el propio ser humano que pretende ejercer lo que Elohim nos llama dominio propio, ¿verdad? O culto racional, es cosa que no tienen, ¿verdad? Entonces yo lo que me pregunto es por qué ciudadanas, podríamos decir, como esta mujer de la que voy a hablar, resulta que la mujer ahora tendrá unos 50 años y se cree ella que tiene 15. Y se junta todavía con muchachas de 15, 18, 20 años. Ella se piensa que está en esa edad todavía, porque pues es de la propia mentalidad que tiene, ¿no? Y entonces esta mujer se ponía en las oraciones que hacían por las casas normalmente, o en el culto, en la iglesia, y se ponía así y decía lo primero que se le venía a la cabeza. Por ejemplo, se ponía así con este hecho. Se ponía esto así del revés, yo no sé cómo encajaba los ojos así, y hacía así. Y así profetizaba. Y profetizaba majaderías absolutas, que era lo primero que se le venía a la cabeza. Como por ejemplo, hacía así, decía, yo no me llamo Pepe, pero tengo bicicleta, dice el Señor, ¿verdad? Entonces yo me pregunto por qué ese tipo de gente no estaba encerrada en psiquiátricos, por qué nunca han visitado psiquiátricos. ¿Por qué? Porque esa gente está a favor del sistema, un sistema totalmente enloquecido, enajenado, epiléptico, ¿verdad? Que no razona ni es dueño de sus sentidos. Entonces, como no les soporta ninguna amenaza, no les comporta ninguna amenaza al sistema, por eso no han visitado nunca el matrimonio ni los psiquiátricos. Ahora, tú oponte al sistema y ya contradícelo, y entonces ya sí visitarás el psiquiátrico, ¿verdad? Pero esta gente totalmente enloquecida que pulula por las iglesias, pues los ven y los respetan. Y si dices que están locos, y si dices que ese comportamiento era errático, eso no vale nada, eso te lo inventas tú, ¿verdad? Bueno, entonces, por otro lado, vamos subiendo al nivel de la gente menos versada a la gente más versada, a ver cómo se las gastan. Bueno, pues,
tenemos un ejemplo de pedantería de lo que es llamada la crème de la intelectualidad en España, que son, pues, por ejemplo, los directores de cine español. Uno de ellos ya hemos hablado y hemos dado buena cuenta de su semblante, que es José Luis García, y en estos días pues también tiene un vídeo de entrevista, que lo entrevistan a él, que se llama, un vídeo en YouTube que se llama José Luis García, autobiografía intelectual. Oiga, a mí me gustaría saber si se puede redactar una autobiografía sin ser intelectual, ¿verdad? Claro, la autobiografía tiene que ser intelectual, porque de otra manera no hay de escribir que lo intelectual, ¿verdad? Y más si es autobiografía y tienes que pasar por el recorrido histórico de tu propia vida. Entonces, autobiografía intelectual. Oiga, claro, demuestran su propia, pues, como quieran llamarlo, su propia incapacidad, su propia discapacidad o su propia, pues eso, pedantería. Porque una autobiografía tiene que ser intelectual per se. Porque sí, porque la autobiografía es intelectual. Entonces, ¿a qué viene el título autobiografía intelectual? Que es autobiografía, mire, que está escribiendo autobiografía, pero que es intelectual, ¡Oh! Es tremendo, es tremendo, Es tremenda la pedantería y la ignorancia. Y luego otro video de por ahí, de la misma calaña, de la misma escala social, que dice también en la escuela filosófica probablemente más importante de España, de la que uno puede aprender cosas, pero que de vez en cuando asoman escarceos para gente un poco disociada, que se llama así, este video se llama Precisiones acerca de la distinción de tal. ¡Oiga! ¡Oiga! Precisiones acerca de la distinción, es decir, voy a hilar el hilo sobre el hilo y voy a bordar sobre el bordado. Esta además es una recurrencia. Si dices precisiones, no tienes que decir acerca de la distinción, porque ya está dicho con precisiones. Ya está dicho con precisiones. No tienes que añadirle en el título distinción, porque la propia precisión ya habla de distinción. Ahora, estos son conceptos que, claro, que hay que tener una mente despierta para discutírselo a ese poder establecido, a esa crème de la crème intelectual, para dejarlos en su justo lugar, ¿verdad? Que es ignorancia y que es pedantería. Bueno, y ahora, para comprender mejor, todo esto nos ayuda a comprender mejor el mundo en que vivimos, y entonces, supongamos que ahora salimos de aquí, de este cuarto, de este salón, y nos vamos a la primera urbanización que haya, la urbanización más cercana. Bueno, pues vamos andando y nos vamos a la urbanización más cercana, en otros países se llama circuito cerrado, en el que vivirán en esas urbanizaciones la gente pudiente, porque las urbanizaciones tienen su piscina, tienen su campo de tenis o baloncesto, etcétera, etcétera. Entonces, en la urbanización va a vivir la gente más pudiente. Bueno, pues si vamos a la urbanización más cercana, tenemos que hablar de el tipo de gente que yace ahí en la urbanización. Y entonces hablamos del caso de un amigo mío de la adolescencia. Este muchacho, sus padres eran de esa urbanización que les digo, que está cerca de aquí. Y este hombre no tuvo predilección por el baloncesto, ni le gustaba el baloncesto, digamos, de aficionado ni nada, pero se compraba las camisetas de la NBA que daba miedo, a pares. Mientras nosotros, que nos encantaba el baloncesto, no podíamos permitírnoslo. Bueno, pues este coleccionaba camisetas de baloncesto sin gustar el baloncesto para nada. Eso por un lado. Luego, las peores borracheras las pillaba él. Porque, claro, como pobre niño rico, ¿verdad? Claro, como no todo le venía, pues
nada hay peor muchas veces que ser complacido en todo. Y entonces pillaba las peores borracheras del grupo. Tremendo. Y bueno, pues ese es el caso de este tipo, amigo mío, en la adolescencia. Si hablamos, era pues un imbécil, y todo el mundo lo reconocía como un imbécil en el grupo, porque lejos de sentirse realizado, era lo menos realizado que había, ¿verdad? Sino su carácter no era fruto de la urbanización, pero sí tenía que ver, porque la urbanización es algo que es una burbuja, un mundo aparte, ¿verdad?, en el que los padres intentan convencerse y convencer a los hijos de que los hijos no van a relacionarse jamás con otras clases fuera de la urbanización. ¿Entienden? Y por eso forman estos caracteres de gente veleidosa, de gente caprichosa, de gente que realmente no sabe sus gustos, ¿verdad? Y primero colecciona y luego entiende sus gustos. Y entonces, debacles de casos. Yo no sé qué será de este muchacho ahora. Hace un tiempo lo vi en una parada de autobús, ya no me paro a hablar con él, solamente los saludo si acaso. Pero realmente, y me tocó a mí, en las borracheras que pillaba, en alguna borrachera, ayudarle a guardar su verticalidad, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que pasa. Ahora, lo último que vamos a apuntar hoy, la escasez de médicos en España. Están temiendo y están alegando y están viendo venir que los médicos en España van a escasear porque los baby boom están desapareciendo, o están muriendo, o se están dando de baja, o se están nuevaerizando, si quieren el término. O sea, que están abandonando, digamos, en otras palabras, las urbanizaciones mentales para incorporarse a la nueva era y a entender la espiritualidad. Entonces, hay escasez de médicos en España y más que va a haber. ¿Por qué? Porque la juventud, los que no son baby boom, saben que todo el sistema sanitario es lo que es y no se le puede pedir más. Entonces, claro que corre peligro, porque ese sistema, ¿cómo decir para que no haya problemas con el vídeo? Ese sistema, digamos, insano de la sanidad, pues no tiene valencia, no tiene validez, mejor dicho, y eso lo están viendo todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos ha tocado ir a los hospitales en este tiempo más que nunca y ver cómo se desgastan, ¿verdad? Entonces no se pueden meter los muertos en el armario toda la vida, porque al final salen. Bueno, y ahora sí, estamos con Proverbios, capítulo 21, lo correcto y lo justo antes que el sacrificio, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice así: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por Yahweh, por el Señor, quien lo guía por donde él quiere. Entonces tú, en manos de Elohim, eres un arroyo que Elohim te guía por donde quiere Elohim, ¿verdad? Porque cuando nace, primero, el arroyo, primero es un riachuelo, luego es un arroyo, luego el arroyo se vuelve río y el río profundidad de mar, al final. Pero tiene que, cuando brota, cuando es un riachuelo, claro, el arroyo va por donde le dicta el curso del agua y del camino, que en planos proféticos es Yahweh quien está detrás, el eterno bendito sea. Entonces él te va dirigiendo, pasas de ser riachuelo, es el proceso natural. Pero como hay mucha gente que se mueve en urbanizaciones artificiales, por eso no van increciendo. Pero lo normal es que de riachuelo pases a arroyo, de arroyo pases a río y del río al mar. Y adquieres una profundidad de pensamiento.
Entonces dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero Yahweh examina el corazón. Entonces, que Yahweh, el bendito sea, nuestro Elohim, nos examine el corazón, para algunos es motivo de alivio, pero realmente es el mayor examen al que nos vamos a someter y deberíamos ser muy cuidadosos en considerarnos a nosotros mismos y lo que hacemos, porque podemos considerarnos en lo correcto según nuestra propia opinión, pero Yahweh está por encima de esa propia opinión, así que hay que conocer la voluntad del bendito sea, para examinar nuestro corazón a la luz de ¿qué? A la luz de su palabra, ¿verdad? Eso es un método comparativo. Compararme a mí según qué, según quiénes, porque hay quien es malo y se compara con los malos. Claro, es el menos, se considera el menos malo de los malos, pero es malo igual. Entonces, cuidado con lo que te comparas, porque según con lo que te compares, así va a ser tu resultado. Entonces dice, al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo, verso 3, que es el título de este mensaje, lo correcto y lo justo antes que el sacrificio. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. ¿Por qué el sacrificio es tan común? ¿Por qué todo el mundo se flagela intelectual, espiritualmente? Porque es fácil. Porque es algo fácil. Sajarte la carne, fácil. Ahora, hacer lo correcto y lo justo, ahí debe intervenir personalidad, criterio, discernimiento, ¿verdad? Ahí ya hay más elaboración. Entonces dice, los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Ojos arrogantes, que esos ojos arrogantes son sintomáticos de alguien que dice, bueno, no hay quien se pare delante de mí, soy el mejor de todos y no hay quien se pare delante de mí, tú eres un insecto, tú que me estás hablando eres un insecto. El corazón orgulloso, corazón altivo, orgulloso, ¿verdad? Que realmente cree que eleva su vida, cree que tiene a lo mejor pensamientos elevados, sentimientos incluso nobles, pero es un corazón orgulloso, altivo, y que descansa precisamente en unos ojos arrogantes. Y las malas acciones son pecado. ¿A qué te va a llevar los ojos arrogantes y el corazón orgulloso? A malas acciones, y las malas acciones son pecado, ¿verdad? Y las malas acciones puedes entenderlas tú mismo. Por más que te quieras engañar, tú sabes discernir el bien y el mal, y por eso la gente se condena, si no, no se condenaría. Verso 5. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Primero hay que pensar bien los planes y luego esos planes llevarlos a cabo concienzudamente, arduamente. Así se llega a la prosperidad. Tan importante es la ejecución como la teoría, en este caso. Dice, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Atajos tomados a la carrera, es decir, no evalúas y te dejas llevar por los elementos, por los trasiegos de la vida, y entonces tomas iniciativas que no están bien sopesadas, que no son bien articuladas, pensadas, y lo haces a la carrera de lo que es el trasiego de la vida, y te metes en una vorágine que es el curso natural de la gente que no tiene que no tiene reposo, que no tiene Shabbat, que vive sin vivir, porque no medita, no guarda reposo, no guarda quietud, no reflexiona. Entonces el consejo es no te metas en esa vorágine, ¿verdad? Porque eso va a conducir a la pobreza. Dice, la riqueza fruto de una lengua mentirosa
es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. Fíjense cómo define esa riqueza adquirida a través de lenguas mentirosas. ¿Cuántos reporteros hay que reportan mentira, falso testimonio, tanto en televisión como en cualquier medio de internet, de cualquier medio informativo, radiofónico, televisivo, y ganan con eso, y ganan dándole a la sin hueso, como yo digo, ¿verdad? Inflamando la rueda de la creación, pero resulta que es neblina, esa riqueza es neblina, que se esfuma y una trampa mortal. Tú mismo te entrampas. La violencia de los perversos arrasará con ellos, su propia violencia. ¿Por qué? Porque ya saben la máxima, la violencia engendra violencia. Porque se niegan a hacer lo que es justo. Dice, el culpable camina por un sendero torcido. ¿Por qué es culpable delante de Elohim? Porque está caminando por un sendero torcido. No es un día para otro ni un hecho puntual, sino que está caminando por un sendero torcido, tortuoso, serpentil. El inocente anda, sin embargo, por un camino recto. Por eso hace buenas obras, porque anda por un camino recto. ¿Quién es el camino? El Mashiach. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que con una mujer, que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Esto lo predicamos cuando hablamos de la mujer rencillosa, ¿verdad? La mujer rencillosa es lo peor que hay porque es pleito continuo. Ni tiene descanso ella, ni te deja descansar a ti. Los malvados desean el mal. Lo buscan. No muestran compasión a sus vecinos. Y no muestran compasión a sus vecinos. Primero, la compasión hay que tenerla con todo el mundo. Con todo el mundo. La compasión. Quien te pida ayuda, dársela, aunque sea malo, aunque sea una mala persona. Pero si es a vecinos encima, es que esos vecinos, no importa cómo sean, porque sean malos o buenos, los malvados no van a tener compasión. O sea, aunque el vecino sea bueno, aunque el vecino le haya hecho favores, ¿verdad? Pero de todas maneras no van a tener compasión de ellos. ¿Por qué? Porque son malvados. Y estaban esperando a que el vecino cayera para pisarle el cuello. ¿Por qué? Porque no tienen compasión, son impíos. Si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Esto es así, castigando al que se burla, que normalmente se burla de lo íntegro, de lo honesto, de lo elaborado, de lo concienzudo, de lo reflexivo, de lo quieto. Si castigas al burlón, los ingenuos, que están esperando a ver cómo le va al burlón para convertirse en burlones o no, los ingenuos llegan a ser sabios. ¿Sí qué? Si castigas al burlón. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. Y esta instrucción al sabio, para hacerse más sabio, está bien comprendida por nosotros desde este tiempo que se nos ha desvelado, desde estas enseñanzas previas, la instrucción como descripción. Tanto es instrucción como que es descripción. Una descripción de un sistema completo, descrito completamente, sistema de descripción en contra de los sistemas de clasificación, que son toda esa pedantería de la que hemos estado hablando al principio, que te lleva a decir disparates y estupideces como autobiografía intelectual o precisiones acerca de la distinción. Bueno, entonces continuamos en el verso 12, dice, el justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Él traerá desastre sobre ellos. Y este es el verso, yo creo, más profundo en el día de hoy. Y es que el justo está enterado de lo que ocurre en el hogar de los perversos. Es decir, sabe que los perversos pueden dar una imagen, pero en verdad el justo sabe lo que se cuece dentro de la casa de los perversos. Puede aparentar que es un predicador,
que siempre va encorbatado, engominado, que es un triunfador, que tiene su familia, que tiene sus canas en las barbas y en el pelo, pero resulta que el justo sabe lo que acontece en el hogar de los perversos. Su casa es un desastre, su mujer ni puede verlo, sus hijos están desbandados. ¿Y por qué dice, él traerá desastre sobre ellos? Porque es el justo. Está hablando no de Elohim, está hablando del justo. Porque el justo es quien pone la vara de medir de la integridad, de cómo se está midiendo a la gente, de cómo se está midiendo al mundo, a la humanidad. Entonces, al ser justo, ¿qué pasa? Que el hogar de los perversos sale al descubierto. ¿Por qué? Porque tú llevas tu vida de una manera justa, ¿verdad? Para que todo el mundo lo vea. Y no es una apariencia, es que vives una vida justa y entonces a quien dejas apuntado precisamente es a los perversos que se hacen pasar por lo que no son y que ocurren desgracias en su hogar mientras que ellos parecen ser exitosos. Por eso dice que el justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Dice, los que tapan sus oídos al clamor del pobre, al necesitado, del pobre, el que te pide ayuda, tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. Esto es así. Esto es la leyenda, el cuento infantil, ¿verdad? En el que el león tiene una espina en una de sus patas y un ratoncito le ayuda, ¿verdad? Y luego cuando el ratoncito tiene de que se lo iban a comer, el león le ayuda. Hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? En esos cuentos que tenían moraleja y que nos ayudaban. Eran fábulas, pero nos ayudaban, ¿verdad? Sin embargo, hay fábulas, dícese judaicas, que realmente tienen poca moraleja y menos enseñanza. Bueno, entonces dice, el regalo en secreto calma el enojo, el soborno por debajo de la mesa aplaca la furia, y esto yo quiero verlo, este verso, porque no me calza muy bien, porque aquí hablaría en connotación positiva del soborno, porque dice que el soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. Y entonces vamos a estar viendo este verso 21-14 del libro de Proverbios, Proverbios 21-14, dice así, dice, una dádiva en secreto aplaca la ira y el soborno bajo el manto el furor violento. Vamos a ver en la Biblia paralela que dice, una dádiva en secreto aplaca la ira y el soborno bajo el manto el furor violento, el presente en secreto pacifica el enojo y la dádiva en el seno la fuerte ira. La dádiva en el seno, es decir, tienes un corazón dadivoso, eso es la dádiva en el seno. Dice, el presente en secreto pacifica el enojo y la dádiva en el seno, es decir, que solo piensas en dar, aplaca ¿qué? El furor violento. Esa es la mejor versión, está en la Nueva Biblia Latinoamericana, es la mejor versión. Bueno, continuamos, dice en el verso 15, la justicia es una alegría para los justos. Es alegre hacer justicia, vivir justicia, eso es una alegría. Pero hace temblar a los malhechores. Por eso los malhechores no pueden ni oír hablar de lo que es justo. Y por eso no te dejan. Y por eso prefieren incluso el sacrificio antes que lo correcto y lo justo. Dice, la persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. El sentido común, el menos común de los sentidos. Y resulta que quien se aparta de ese sentido común, de ese buen juicio, pues se va al lado, se pone en el desfiladero hacia la muerte. Dice, los que aman el placer se vuelven pobres, lo que es una persona veleidosa, caprichosa. Amar el placer va más allá de complacer, de complacerte en lo que puedas. Es que amas el placer, no puedes pasar sin el placer, y entonces te crea un carácter veleidoso, caprichoso y
que ya no puedes pasar sin esos placeres, ¿verdad? Lo bueno sería que pudieras pasar lo mismo con lo mejor que con lo menos bueno, ¿verdad? Eso sería un billete para una vida, un billete comprado para una vida en orden y una vida equilibrada. Dice, los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos, ¿verdad? Los que aman el lujo en el sentido de lo más caro, ¿verdad? Y amar el vino, pues decantarte por las bebidas alcohólicas y lo que hemos llamado antes sensualidad, de salirte fuera de tus sentidos porque tus sentidos no te gustan, porque te hacen reaccionar y porque te hacen meditar y porque te hacen separar lo que es lo correcto y lo justo. Entonces dice, los perversos son castigados en lugar de los justos. Al final, los justos no vamos a ser castigados, dícese por Elohim, ¿verdad? Ni Elohim lo va a permitir, sino que en los castigados al final dice los perversos. Los perversos son los que serán castigados en lugar de los justos y los traidores en lugar de las personas honradas, ¿verdad? Esos traidores que te dan la buena cara, pero que luego te traicionan. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Esto lo ha dicho en otras palabras en este mismo capítulo 23, ¿verdad? Más vale estar en paz, ¿verdad? Siendo quizá menos ricos, pero en paz, ¿verdad? Entonces dice, los sabios tienen riquezas y lujos. ¿Qué tienen los sabios? Riquezas y lujos. Bendito sea nuestro Elohim. Yo quiero que sea así. Yo eso lo firmo para que sea así, para que las riquezas y los lujos pasen ¿a quién? A manos de los sabios. Pero los necios gastan todo lo que consiguen, ¿verdad? No tienen medida y entonces pues se les va. Dice, el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. ¿Qué encontrarás? Buscando lo que es correcto y lo que es justo. ¿Qué buscas? La justicia y el amor inagotable. Si buscas en el amor inagotable, tu fuente va a ser del amor inagotable, ¿verdad? Entonces no va a depender de lo que te hagan o te dejen de hacer, sino que va a ser un amor inagotable. Eso es precioso. ¿Encontrará qué? Encontrará vida, dícese, salud, justicia y honor. Encima honor. Encima es que es honor también. El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confían. Es decir, los fuertes confían en unas fortalezas, en este tiempo final, mentales, pero ¿qué hace el sabio? Que conquista sus ciudades fortificadas. Y eso es justo lo que estamos haciendo a la manera de Josué en tiempo de los jueces. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas, ¿verdad? La lengua, oigan, yo lo estoy viendo cada 2x3 que la gente no sabe refrenar la lengua, habla majaderías, habla cosas contrarias a Elohim y como no les llega un rayo y los parte por la mitad, pues siguen hablando. Y entonces no saben cuándo se han desviado, ya no conocen dónde está ya pierden el referente del bien y del mal. Ya se creen por encima del bien y del mal cuando ya le dan a la lengua a todo lo que da. Entonces dice, los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites, ¿verdad? Y más esta generación actual que nos precede a nosotros, ¿verdad? Estos no tienen límites, actúan con una arrogancia que no tiene límites, ¿verdad? Por eso se la han pasado metiendo en el manicomio a toda voz disonante, cuando han podido. Eso los padres. Y los hijos, pues, a cualquier precio, medrar en la sociedad, mintiendo y poniéndose engaño en la boca. ¿Verdad? Bueno, entonces, dice, por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina. No se pone a trabajar, no se pone a laborar, no se pone a planear y ejecutar, sino que sus manos se niegan a trabajar. Y entonces,
por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina. Esto es así, ¿verdad? Y hay una pereza física y hay otra pereza intelectual. Las dos perezas son pereza. Entonces dice, hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. Hay quien se la pasa codiciando todo el tiempo. Entonces, tú ves una predicación y cada 5 minutos es dame, 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 dame. ¿Verdad? Give me the power, que decía aquel. Claro, dame, dame, diezmame, 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 pero resulta que eso es codiciar todo el tiempo. Eso es avaricia. Pero los justos, ¿qué les pasa a los justos? Que les encanta dar. Que les encanta dar. Porque ¿dónde está la realización? ¿En dar o en recibir? En dar. En dar, más que en recibir. El sacrificio del malvado es detestable. Por eso. ¿Por qué? Porque el sacrificio del malvado no... En el sacrificio del malvado no participa, no antepone lo correcto y lo justo. Por eso el sacrificio del malvado es detestable. ¿Cuáles son los sacrificios hoy? Las oraciones. Las oraciones reflejadas religiosamente y las oraciones reflejadas en el habla, en la dialéctica. El sacrificio del malvado es detestable. Lo que habla, lo que oraciona, el malvado es detestable. Sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. ¿Cuáles son las malas intenciones? Claro, yo te doy, pero vas a quedar sujeto a mí, preso a mí, de muchas maneras. ¿Verdad? Te voy a dar, pero por otro lado, a tus espaldas, te voy a dar, pero a tus espaldas me voy a poner de mártir y voy a decir lo que estás abusando de mí. Oiga, pero si yo solo te he pedido un favor. Hay muchas clases de personas y tenemos que aprender a mirarlo. Entonces dice, el testigo falso será silenciado. Así que en esa promesa esperamos. Los testigos falsos, los que han hablado basura, mentira, que van a ser silenciados. ¿Verdad? Para que la creación tenga reposo. Porque si no, es una rueda inflamada. Pero al testigo creíble, es decir, al que demuestra una conducta justa y buena, a ese se le concederá hablar. Por eso tenemos un caudal, ¿verdad? Ahora, la gente que tiene el caudal para hablar falsedades, el testigo falso será silenciado. Dice, el perverso finge para salir del apuro. Finge para salir del apuro, finge cualquier cosa, se hace pasar por cualquier cosa, como un jesuita. Dice, el perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. Me compensa, para salir de este apuro, me compensa vender mi integridad. No, vamos a pensar antes de actuar. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente a Yahweh, que puedan hacerle frente al Señor. Es decir, sabemos que todos los sistemas que se han ideado, sistemas, ya digo, clasificatorios, clasificatorios, de clasificación, de catálogo, de ilustración, de imagen, ¿verdad? De culto a la imagen, todo eso puede ser sabiduría humana, pero no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto, Agenda 2030, todo lo que maquinen, todo lo que intenten elucubrar. Dice, no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que pueda hacerle frente al Señor, a nuestro Elohim. No hay quien le pueda hacer frente. ¿Por qué? Porque suya es la sabiduría y el poder, ¿verdad? Si algo hay es porque Él lo permite. En el momento de que Él no quiere ya más permitirlo, el testigo falso será silenciado. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece a Yahweh, al Señor, al Mashiach. Dice, el caballo se prepara para el día de la batalla, tú alistas tu caballo, ¿verdad?, para el día de la batalla, pero ¿quién te va a dar la victoria?
Yahweh, no lo que tú intentes pues articular, desarrollar, al final la victoria te la da nuestro Elohim, ¿verdad? Uno se puede preparar, uno puede hacer, pues eso, la puesta a punto del caballo, pero la guerra no se va a vencer por el caballo, se va a vencer por el poder de Elohim. Y hasta aquí, amada del Mashiach, disfruta de este Shabbat, lo mejor sea sobre ti, prosperidad, abundancia, felicidad, alegría, sinjá, gozo en la presencia de nuestro Elohim en este bendito Shabbat. Ya estaremos anunciando en estos días posteriores la adquisición, cómo pueden adquirir ya el libro de lo más vil de la tierra, que ya lo tenemos preparado y que ya van a poder ustedes, pues eso, disfrutar de él, ¿verdad? De la sabiduría que Elohim ha dado a su pueblo y ha dado a su siervo para compartirlo con todos ustedes con mucho amor, con ese amor inagotable. Así que, Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos, Shabbat Shalom, mi preciosa, gracias.